Mi nombre es Sandra Paola López Vargas, pertenezco al grupo número 3 del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Este video pretende dar respuesta a 3 interrogantes previamente establecidos por el profesor. A través de ellos explicaré el procedimiento adecuado y la documentación que se requiere para presentar las tablas de retención documental al Archivo General de la Nación para su correspondiente aprobación. Del mismo modo, daré a conocer los aspectos que se deben tener en cuenta en la convalidación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es el procedimiento adecuado para la presentación a aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación? Primero que todo, cabe resaltar que las tablas de retención documental deberán elaborarse teniendo en cuenta las etapas relacionadas en el instructivo para la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, aprobado por el Archivo General de la Nación. Con el propósito de resolver la consulta sobre el procedimiento para aprobar las tablas de retención documental, nos remitimos a lo establecido en el Acuerdo 004 de 2013, que en su título 2, Elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental, indica claramente que las tablas de retención y las tablas de valoración documental deberán ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades del orden nacional y por el Comité Interno de Archivo en el caso de las entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. El procedimiento de presentación, revisión y ajustes de las tablas de retención documental es el siguiente. Primero, dentro de los 30 días siguientes a su aprobación, el secretario general o quien haga sus veces del organismo nacional, departamental, distrital o municipal presentará las tablas de retención con todos sus anexos al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o al Consejo Departamental o Distrital de Archivos según el caso, para su evaluación técnica o convalidación. El Archivo General de la Nación, en las entidades del orden nacional y los archivos generales departamentales y distritales en el orden territorial harán seguimiento al cumplimiento de esta disposición. Segundo, dentro de los 30 días siguientes a su evaluación técnica o convalidación, el secretario general o quien haga sus veces solicitará la inscripción de las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nación, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin. Este formato de registro único, en una parte posterior, indicaré cómo se diligencia. Tercero, si el concepto técnico emitido por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o el Consejo Departamental o Distrital de Archivos determina que las tablas de retención documental no reúnen los requisitos técnicos que establece el Archivo General de la Nación, se solicitará a la entidad que las aprobó que haga los cambios y ajustes consignados en el concepto técnico, el cual es de obligatorio cumplimiento. La entidad tendrá máximo 30 días para realizar los ajustes solicitados y remitirá nuevamente al Consejo Departamental o Distrital de Archivos. Cuarto, si el organismo cuya tabla de retención documental que ha sido objeto de observaciones no realiza los ajustes o modificaciones solicitados en el tiempo establecido, el Consejo Departamental o Distrital de Archivos notificará al Archivo General de la Nación para determinar la aplicación de las sanciones de que trata el artículo 35 de la Ley 594 de 2000. Quinto, transcurridos 90 días desde la presentación de las tablas de retención documental o tablas de valoración documental a los consejos departamentales o distritales de archivo o al Archivo General de la Nación, sin que dichas instancias se hayan pronunciado, la entidad podrá proceder a su inmediata implementación. Se podrán designar evaluadores externos cuando, a juicio de las instancias mencionadas, se justifique apoyar este proceso y sustentar mediante juicios de expertos el concepto respectivo. Tal como lo había mencionado anteriormente, el reporte de las tablas de retención documental en el Registro Único de Series Documentales se realizará a través del sistema de trámites electrónicos del Archivo General de la Nación,
para lo cual las entidades deben registrarse a través del link que está apareciendo en pantalla y obtener su usuario y clave de acceso. En cumplimiento de la Directiva Presidencial de Cero Papel, no se aceptarán para registro las tablas de retención documental remitidas en formato impreso, así como en medios digitales como CD, DVD, USB, entre otros. Solo se exceptuará el cumplimiento de esta directriz cuando se presenten interrupciones prolongadas de la sede electrónica o fallas en su funcionamiento, previa autorización escrita del Archivo General de la Nación. Con la sola presentación de la tabla de retención documental al Registro Único de Series Documentales, la entidad certifica que ha cumplido con las normas establecidas por el Archivo General de la Nación para su elaboración y aprobación, y que las mismas cumplen con los requisitos y criterios técnicos y legales exigidos. Debemos recordar que, según lo establecido por el Acuerdo 042 del 31 de octubre del 2002 del Archivo General de la Nación, las unidades administrativas y funcionales de las entidades con fundamento en las tablas de retención documental aprobadas deben velar por la conformación, organización, preservación y control de los archivos de gestión, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. El respectivo jefe de la oficina será el responsable de velar por la organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002 para todo servidor público. Bueno, la segunda pregunta establecida es: ¿qué documentación soporta esta entrega para aprobación de la tabla de retención documental? La entidad debe entregar las tablas de retención documental acompañadas de los anexos requeridos por el Acuerdo 039 del 2002 del Archivo General de la Nación. Entonces, debe entregar una introducción, que es el documento donde se describen en forma detallada los pasos metodológicos seguidos a la hora de elaborar la herramienta archivística y las actividades desarrolladas. Cuando se tengan novedades en la conformación de cada tabla de retención documental, se deben realizar las explicaciones de forma jerárquica, respetando la estructura orgánico-funcional. La introducción contendrá como mínimo los siguientes ítems. Primero, la metodología aplicada en su elaboración, los procedimientos, formatos y herramientas utilizadas. Segundo, la explicación del formato, definición de cada una de las columnas, abreviaturas y convenciones utilizadas, instrucciones para leerla e interpretarla, en qué dependencia se elaboró la herramienta archivística y qué sistema de codificación fue utilizado en las tablas de retención documental. Tercero, la enunciación de cuál es el organigrama actual, cuándo se adoptó, con qué acto administrativo, cuál es el mapa de procesos actual y desde cuándo se adoptó. Cuarto, la mención de que en las tablas de retención documental se utilizaron las guías para la gestión normalizada de documentos generados por los procesos estratégicos, apoyo o evaluación que se constituyen en series comunes para todas las entidades. La sustentación de la omisión o inclusión de series o subseries de las consignadas en los cuadros de clasificación y valoración que hacen parte de las guías mencionadas se hará cuando a ello haya lugar, en estricto orden jerárquico descendente, respetando la estructura orgánico-funcional. Además, debe contener un glosario de términos asociados cuando sea necesario adicionar el nombre de series o subseries de difícil denominación o términos técnicos propios de la entidad. Como anexos a las tablas de retención documental se deben incluir las disposiciones legales relativas a la creación y cambios de la estructura organizacional, organigrama actual de la entidad sustentado por acto administrativo y resoluciones y actos administrativos de creación de grupos de trabajo, funciones y manuales de procedimientos. Además, los anexos deben incluir documentos del subsistema de gestión de calidad, mapa de procesos de la entidad, manual del sistema de gestión de calidad, procesos y procedimientos documentales, listado maestro de formatos y listado maestro de registros exigidos por el sistema de gestión de calidad.
Debe llevar además un cuadro de clasificación documental de la entidad, debe llevar concepto técnico de viabilidad de las fichas de valoración secundaria emitido por la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos y acta o actas del Comité de Archivo de la entidad correspondientes a la sesión o sesiones en las que se estudiaron y avalaron las tablas de retención documental. Para las tablas de retención documental con enfoque en procesos transversales, en caso de identificar nuevas series o subseries que no estaban contempladas en las guías de gestión documental, se deberá presentar en el cuadro de caracterización documental acta de reunión de valoración primaria y ficha de valoración documental secundaria. Para las tablas de retención documental de cada unidad administrativa con enfoque en procesos misionales o en procesos transversales no normalizados por la Dirección de Archivo, se anexarán los cuadros de caracterización documental, el acta de valoración primaria y las fichas de valoración documental secundaria. Las tablas de retención documental deben ser suscritas por el archivista y el jefe de la unidad administrativa, tal como lo contempla el Acuerdo 039 de 2002. Todo lo anterior se debe presentar en estricto orden jerárquico descendente. Y la última pregunta es: ¿qué aspectos se tienen en cuenta en la convalidación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación? Luego de la aprobación que haga la entidad de sus tablas de retención documental, el secretario general o quien haga sus veces debe presentarlas para su evaluación y convalidación ante la instancia respectiva, con el propósito de constatar que dicho instrumento archivístico reúne los requisitos técnicos de elaboración y aprobación conforme a las normas expedidas por el Archivo General de la Nación. Al respecto, el Acuerdo 004 de 2013, en el artículo 11, especifica los aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación y convalidación de las tablas de retención documental. El Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y los consejos departamentales o distritales de archivo, de acuerdo con su competencia y jurisdicción, tendrán un plazo máximo de 90 días contados a partir de su recepción para evaluar las tablas de retención documental y tablas de valoración documental aprobadas por las instancias señaladas en el Acuerdo 004 de 2013, con el fin de convalidar que dichos instrumentos archivísticos hayan sido elaborados y aprobados conforme a las normas expedidas por el Archivo General de la Nación y emitir el concepto correspondiente. El Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y los consejos departamentales y distritales de archivo tendrán un plazo de un año a partir de la expedición del acuerdo nombrado para revisar y convalidar las tablas de retención documental y tablas de valoración documental presentadas a estas instancias para su aprobación con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2578 de 2012 y solicitar los ajustes a que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del decreto antes mencionado. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y distrital, así como las entidades privadas que cumplen funciones públicas que cuenten con sus tablas de retención y tablas de valoración documental debidamente aprobadas por el Comité Interno de Archivo antes de la expedición del Decreto 2578 del 2012 y estas no se hubieran presentado al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o a los consejos departamentales o distritales de archivos según el caso. Tendrán un plazo de 30 días para presentarlas a dichas instancias para su revisión y convalidación de conformidad con el Decreto 2578 de 2012, contados a partir del vencimiento del plazo de que trata el artículo 32 del mismo decreto. Del mismo modo, las entidades públicas del orden municipal cuyas tablas de retención o tablas de valoración documental no hayan sido aprobadas por los consejos municipales de archivo con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2578 de 2012, tendrán un plazo de 30 días para presentarlas al Consejo Departamental de Archivos de su correspondiente jurisdicción para su revisión y convalidación, contados a partir del vencimiento del plazo de que trata el artículo 32 del Decreto 2578 del 2012. Por otra parte, los ajustes y modificaciones solicitados por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o de los consejos departamentales o distritales de archivos
son de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad respectiva. Si la entidad no realiza los ajustes o modificaciones en el tiempo establecido, podrá ser sujeto a las sanciones de que trata el artículo 35 de la Ley 594 de 2000. Si la entidad tiene alguna objeción de carácter técnico con respecto a la evaluación realizada por el Consejo Departamental o Distrital de Archivos, podrá solicitar un segundo concepto al Archivo General de la Nación, adjuntando una solicitud motivada. En este caso, el Archivo General de la Nación tendrá un plazo máximo de 90 días para pronunciarse. Sobre esta decisión no procede una nueva revisión. En cuanto a la implementación, una vez aprobadas y convalidadas o cumplido el plazo de que trata el artículo 11 del Acuerdo 004-2013, las entidades deberán proceder a su implementación. Si no se ha cumplido este proceso, la entidad podrá ser sujeto de las sanciones establecidas en la Ley 594 de 2000. De igual manera, las tablas de retención documental deberán actualizarse en los siguientes casos: cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad, cuando existan cambios en las funciones, cuando la entidad sufra procesos de supresión, fusión o liquidación, cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país, cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos, cuando se generen nuevas series y tipos documentales, cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes documentales y procedimientos que afecten la producción de documentos. La actualización de las tablas de retención documental también debe surtir el proceso de aprobación por las instancias correspondientes, la evaluación y convalidación por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o Consejo Departamental o Distrital de Archivos y demás procesos señalados en el Acuerdo 004-2013 para su implementación. De las actualizaciones de las tablas de retención documental deberá llevarse un registro documentado con los cambios que se hayan realizado que permitan la trazabilidad y control del instrumento. A modo de conclusión, teniendo en cuenta lo expuesto, luego de la elaboración de las tablas de retención documental, la entidad debe presentarlas al Comité Interno de Archivo o Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, para el caso de las entidades del orden nacional, para su discusión y aval. A continuación, deben ser aprobadas por el representante legal de la entidad mediante acto administrativo. Una vez superadas tales etapas, deberán presentarlas para su evaluación y convalidación al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, para el caso de las entidades del orden nacional. Los consejos departamentales o distritales de archivo, instancias que tendrán 90 días hábiles para emitir concepto técnico. Si el concepto determina que las tablas de retención documental no reúnen los requisitos necesarios, se devuelven a la entidad para que en un término de 30 días realicen los ajustes del caso. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.